Ok, ahora lo grabo. Vale, entonces nada más confírmeme si es que ven la pizarra, si se sigue viendo. Vale, entonces habíamos visto, ¿no? El tema de por qué, si la ley está vigente o no. Y la pregunta central va a ser, ¿cómo saber qué está vigente o si está vigente en todo? Y antes de eso, más bien habría que preguntarnos si la ley en conjunto está vigente o no está vigente. ¿Vale? Porque, por ejemplo, eso, a ver, más bien replanteémoslo todo, ¿sí? La pregunta inicial que debemos hacernos, replanteémonos todo para que incluso quede grabado, quiero decir. La pregunta inicial sería, ¿está vigente la ley? ¿Vale? Y hemos puesto, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de que, de una norma de la Biblia, ¿sí? Entonces, alguna cosa que, por ejemplo, ustedes, algún mandamiento bíblico, pueden poner ustedes un ejemplo de algún mandamiento bíblico. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Vale, entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Ejemplo, Amar a Dios. amar a Dios, en términos generales, no dar el mandamiento, pero pongamos, amar a Dios. 1, 2, 3, vale. ¿Esto en dónde está escrito? ¿De dónde lo recordamos? En Éxodo 20. No. ¿En dónde lo recordamos este Pues versículo? el Shema. Deuteronomio 6. Vale, Deuteronomio 6, en la ley. Ahora, yo les digo, ¿esta parte está vigente o no? Claro. ¿Está Sí, vigente o desde no? luego. Vale, a ver, pongamos otro ejemplo, otro mandamiento. ¿Qué se les ocurre? Otro mandamiento. De todo lo que hay, ¿no? De sacrificios, de procedimientos de conducta, de todo. Mandamientos, en general. Podemos decir otro. Y a tu madre. Honrar al padre y madre. ¿Vale? ¿Eso en dónde está? En Éxodo 20, ¿no? Eso está en Éxodo 20. De pronto alguien se anima a poner otro. Otro mandamiento. Algo de que tocaba sacrificar un cordero de ciertas características. ¿Te acuerdas de pronto en algún momento en específico que se diga eso? Cuando ellos pecaban o cometían algún error, alguna falta, ellos Vale, tenían que sacrificar un cordero y que tenía que tener ciertas características. vale. Un Y sacrificio por que un pecado. de De acuerdo manera al, general. de acuerdo al pecado era el animal también, De acuerdo. ¿Está bien si ponemos creo. sacrificio por un pecado? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. ¿Eso en dónde está reglamentado? Está en Me Levítico, parece ¿no? que está En Levítico. En exactamente. Levítico del 1 al 5, básicamente. ¿Sí? De pronto se animan a poner otro ejemplo de mandamiento, de cualquiera de todos los que hay. Algo que dicen, por ejemplo, que siempre me llaman a mí y me dicen, por ejemplo, me llaman la atención es cuando dicen que tenían que abrir un hoyo y que tenían que hacer sus necesidades y que, por ejemplo, esas cosas, no, ¿cómo se le ocurre hacer eso en esta época? Ah, Y vale, que por cómo va a ejemplo. estar vigente. ¿No? Cavar un hoyo para cubrir las necesidades. ¿Ese es dónde está? Eso está en Deuteronomio También creo que está 16, en ¿no? Levítico. No, eso está en Ya, Deuteronomio pensé que estaba en 16, por ahí, o 20, algo así. Bueno, en Deuteronomio nada más. Vale. Levítico. Ahora, yo les pregunto, ¿qué de esto nos parece que está vigente? Amar a Dios, ¿está vigente? Sí, Sí. Honrar al padre y Sí, madre, ¿está vigente? sí, Sí. sí, Sacrificio por un pecado, ¿está vigente? no, No. Cavar un hoyo para no, cubrir las necesidades, las veces, ¿está vigente? no. Como que hay duda, ¿no? en zonas urbanas puede ser, Le voy a poner como una duda, ¿les parece? ya. Le voy a poner como una duda. Vale. Entonces, miren, de este esquema que hemos hecho así, muy vago, nos podemos dar cuenta de una cosa, que podemos afirmar así categóricamente que la ley no está vigente en su totalidad.
puedo seguir diciendo la ley ya no está vigente, así en conjunto. Exacto, es que la gente da un criterio general y dice, no, es que no está vigente la ley. Y así así como tú dices, los dos primeros pueden estar vigentes, pero la gente lo generaliza, ese es el problema. Ya, entonces eso nos ayuda y esta pregunta precisamente nos ayuda a nosotros a darnos cuenta que no todo está vigente. Vale. Entonces aquí la pregunta, ahora sí vamos a la pregunta que estábamos intentando responder hace un momento, y bueno, y a la final, ¿qué está vigente y qué no? Porque me doy cuenta que algunas cosas toca seguir haciendo. No es que Dios ya me eximió de todo. Porque si es que alguien, por ejemplo, eso es lo que a veces no se dan cuenta o no se toma mucho en cuenta de una manera muy honesta, digamos, muy honesta, es que cuando se dice que la ley está vigente, no se toma en consideración que se puede estar llegando a propiciar absurdos. Por ejemplo, cuando se habla de la ley, incluso se habla de los 5 libros del Pentateuco, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, Sí, vale. Y ahora yo les pregunto, entonces cualquier persona me diría, eso ya no está vigente, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que yo preguntaría ahí, en esos casos, es, si eso ya no está vigente, entonces parecería entonces que es un gasto de papel, por ejemplo, el seguir imprimiendo esos libros. Porque si ya no está vigente, ¿para qué sigo leyendo algo que no esté vigente? ¿No? Es como, por ejemplo, acá en el buen Ecuador. punto. Es como, por ejemplo, acá en el Ecuador. Nosotros en 2008 cambiamos de constitución. ¿Sí? O más aún, es como si, por ejemplo, acá en el Ecuador la primera constitución que hubo fue en 1830. En 1830, y a partir de esa constitución del país de 1830, ha habido hasta acá casi que 20 constituciones. Sí, unos cuentan una, pero 20, redondeando. 20 constituciones. Y sería muy extraño que alguien, por ejemplo, siga estudiando la constitución de 1830, siendo que la vigente es la del 2008. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, puede ser que lo estudie por historia, pero por actualidad y por la que está en vigor, por la que puedo exigir derechos o alguna cosa, ¿con cuál sería? ¿Con la de 1830 o con la No, la actual? última. Con la última, ¿no? Entonces parecería ilógico si, por ejemplo, en un texto, yo por ejemplo acá tengo, miren ustedes, no tengo la Constitución, este librito que a veces hace mucho tiempo regalaba, tengo la Constitución. Entonces sería muy extraño que en este librito me venga primero aquí la primera Constitución del Ecuador. Uno se pregunta, bueno, ¿y eso para qué ponen ahí? ¿Eso para qué? Hablando así, no. ¿Eso para qué ponen ahí? Si no sirve. Entonces, una primera pregunta que detona algunas intuiciones es precisamente eso. Si eso ya está abolido, ¿para qué viene? ¿Para qué viene ahí? Si ya está abolido. ¿No sería más fácil imprimir solo lo que sí está vigente? Pero algo nos resuena por ahí, decimos, no, parece que es importante. Parece que es importante. No sabemos por qué muy bien hasta ahora, pero parece que eso es importante, ¿no? Y ahora, otra pregunta, por ejemplo, el afirmar que la ley está abolida, y si decimos que, por ejemplo, la ley, estamos de acuerdo en que la ley, por ejemplo, son los 5 primeros libros de la Biblia, lo que se llama el Pentateuco, podemos llegar a un absurdo, ¿no es cierto? Es un ejemplo muy fuerte, pero precisamente sirve para detonar esto, ¿no? Detonar intuiciones, es decir, como que pensamientos que nos hacen reflexionar. Y es esto, yo les digo, ¿en qué libro está la creación del mundo? ¿En qué libro está? Génesis. En Génesis. ¿Y ese libro estaría vigente o no? Sí, obvio. Sí, Pero cuando digo sí, que la ley ya está abolida, ¿estaría vigente o no? Según pero, eso, no. Vamos ahí siguiendo, ¿sí? Entonces, miren ustedes, si yo digo que la ley está abolida, ¿no es cierto? Por eso digo, podemos llegar a absurdos, ¿no? Si es que yo digo que la ley en sí, sin más, está abolida, puedo llegar al absurdo de decir, bueno, Génesis 1 también está abolido. Por lo tanto, tendría que inventarme una nueva forma de creación del mundo.
Porque resulta que la creación del mundo está en Génesis 1, y eso está en lo que se llama la ley. ¿Sí me explico? Entonces, ¿eso qué nos ayuda? ¿Para qué nos ayuda estas preguntas que son muy confrontadoras, muy confrontantes, que confrontan, pues, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve? Para darnos cuenta que algunos aspectos de lo que nosotros llamamos ley están vigentes y otros no. A nosotros, a cualquiera le parecería absurdo decir, no, la ley está abolida, eso significa que ahora toca ver cómo mismo creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Sí me explico. Pero, ¿por qué decimos que la ley está abolida si hay una parte donde dice que Jesús no vino a abolir la ley, sino que vino para que se cumpla, no vine para abolir la ley, sino para hacer que se cumpla? Exactamente. Y es una buena, un buen versículo, eso está en Un Mateo mejor 5. argumento. Sí, es un muy buen argumento, pero que también tiene sus consideraciones, ¿vale? Que para estas posturas hay para todo, hay para todo, y gracias Verónica, y ya vamos allá. Ahorita nada más estamos planteándolo porque digamos, es el escenario contra el que todos nos enfrentamos en algún momento de la vida, donde alguien, sin más, con muy buena intención, incluso nos dice, pero ¿para qué? Si la ley ya no está vigente, la ley está abolida. Entonces, con estas preguntas, primeramente es un acercamiento para darnos cuenta que la ley es más amplia de lo que uno considera y que el decir que la ley ya no está vigente puede llevar a una conclusión incluso muy absurda de, por ejemplo, decir que entonces ya los cielos y la tierra como fueron creados no son así, porque eso también está en la ley. Y si la ley está abolida, entonces eso también estaría abolido. Pero eso nos parece un absurdo. Entonces eso nos despierta una incógnita y nos dice, a ver, eso debe estar mal. Entonces, esa afirmación de que, así sin más, de que la ley está abolida, no es precisa. No es precisa. Pero, por ejemplo, aquí ya nos dimos cuenta de algo. Los sacrificios por un pecado, ya no hacemos sacrificios por un pecado. Y podemos citar un montón de versículos del Nuevo Testamento principalmente, en donde nos dicen por qué ya no tenemos que hacerlo. Entre ellos, básicamente, es del libro de Hebreos, por ejemplo. ¿Sí? El libro bíblico de Hebreos nos explica con lujo de detalles por qué ya no. Entonces, alguien que me diría que sostendría esto y con toda razón citaría el libro de Hebreos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora la pregunta que estábamos tratando de responder hace un momento. Entonces, ¿cómo sé qué está vigente y qué no? Porque de este pequeño ejercicio, así muy somero, nos damos cuenta que algunos mandamientos todavía toca seguir observando, pero otros ya no, o no de una manera literal, ¿no? Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo saber? Ahí nos viene primeramente, ¿no? Nos viene primeramente, nos viene bien conocer cómo está constituida la ley, ¿sí? ¿Cómo está constituida la ley? Y básicamente para eso habíamos respondido esto que está acá, ¿no? A cambio de orden. Y habíamos dicho que estaban constituidos de normas, preceptos, procedimientos, mandamientos. Y en principio está bien, pero ahora les pregunto, y si se dejan ver sería mejor. De pronto, ¿podemos distinguir entre una y otro? Podemos distinguir entre o sea que podemos decir, esto es un mandamiento, esto es un precepto, esto es una norma, esto es un procedimiento. ¿Podemos distinguirlo así sin más? ¿Podemos distinguirlo? ¿Podemos dar un ejemplo? Nos costaría bastante y seguramente si esta tarea le encargamos a teólogos, van a salir muchos libros y con diferentes opiniones, ¿no? Pero nada concluyente. Y resulta que no hace falta porque ya está escrito. Porque ya está escrito, ¿sí? Entonces, la Biblia, o más bien dicho, lo que llamamos la ley, ¿sí? La ley, primero que hay que comenzar aclarando el concepto ley. La palabra ley en español, y para nosotros, gente latina, especialmente América Latina, Colombia, Ecuador, nosotros por naturaleza y por nuestra sociedad, por nuestra cultura, por nuestra cosmovisión, la ley es mala. A nosotros no nos gusta respetar la ley. Y el claro ejemplo es cuando, por ejemplo, nos olvidamos de ponernos el cinturón de seguridad cuando vamos manejando en un vehículo
y nos detiene un policía de tránsito, etcétera, y nos dice, ¿sabe qué? Le encontré, usted nos estaba andando con el cinturón, ¿qué le decimos? No sea malito, arreglemos, y la coima. ¿Por qué? Siendo que él estaba cumpliendo con su deber. Supongamos que era un policía honesto, pues no que era un policía honesto que no quería sacarnos plata ni nada por el estilo. Era un policía honesto que estaba haciendo su deber, ¿vale? Y nosotros le decimos, por favor, perdone, por favor, perdone. Hombre, es que tenías que observar la ley, pero para nosotros es malo. Por ejemplo, otra cosa que nos revela esto, que por nuestra concepción, nos parece que la ley es mala, es el pago de impuestos. Por ejemplo, es el pago de impuestos, ¿sí? Hablemos de los impuestos que tienen su sentido. No hablemos de estos impuestos que a veces son absurdos y demás. Impuesto en término general, ¿sí? ¿Para qué sirven los impuestos? Para cubrir las necesidades básicamente de todo el Estado. O sea, con los impuestos es que ahí se construye escuelas, que se construye hospitales, que se construye carreteras, que se construye todo, se paga a los funcionarios públicos y demás, con buena parte de los impuestos. Vale, entonces, pero para nosotros, el pagar impuestos, o más bien dicho, el no pagar impuestos nos parece una ganancia, nos parece algo propio. Es decir, si me pongo un negocio, por ejemplo, quiero que no me cobren nada, ¿no? Que no me cobren nada. Pero en cambio, cuando me enfermo, sí quiero que me atiendan primerito en el hospital público. Entonces vemos esa lógica de nuestra cosmovisión frente a la autoridad en general. Nosotros, por naturaleza, nos resistimos a la autoridad. Por eso incluso es que desde chiquitos, desde niños, es que tenemos una resistencia a toda figura de autoridad. Por eso es que cualquier persona que tenga alguna relación de autoridad con nosotros, llámese papá, mamá, profesor, tutor, etcétera, nos va a parecer malo siempre y cuando nos exija lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso es que nosotros, por ejemplo, decimos, nuestras mamás eran malas porque nos hacían aprender las tablas de multiplicar. Eran malas. Tenía un profesor que era malo. ¿Por qué? Porque no me dejaba copiar. Yo dejaba copiar porque venía puntual a clases. Qué malo que era ese profesor. Yo Eso, cuando me no me acuerdo, dejaba entrar 5 minutos tarde. exacto, no me dejaba entrar tarde. Qué mal profesor. ¿No? Siendo que el otro no le importaba cuándo entraba. Este es malo. No es malo. No es malo. Cumple con su deber. Yo me acuerdo que cuando llegué a primer año de la universidad, al primer semestre, nos tocó con un profesor que era el más temido. Y no era temido porque era ilógico o era, ¿qué les digo? Loco, ¿no? Loco que se inventaba notas, inventaba deberes o no sabía la materia, venía a improvisar. No, era un profesor que venía puntual, era un profesor que exigía los deberes y revisaba los deberes y que hacía pruebas bien hechas y que por eso la gente tropezaba. Pero a ese le huían, ese era el malo. Ese era el profesor malo. Pero en cambio, cuando tuve un montón de profesores que eran ineptos, no venían a clases, que no revisaban deberes, inventaban notas, dejaban que los alumnos tomen los deberes, cualquier cosa, ese sí era qué bestia, qué buen profesor. Sí. Y esa es nuestra naturaleza, no solo latina, sino incluso humana en general, porque nos resistimos a la autoridad y queremos hacer lo que nos venga en gana. Ahora, entonces, imagínense ustedes, todos nosotros venimos, entre otras cosas, entre otras ideas y demás, venimos al Señor, como decimos, ¿no? El Señor nos rescata. Y resulta que cuando venimos al Señor, nos dicen un montón de consideraciones que hay que observar. Y claro, ahí está el tema. Y si me dicen que Dios tiene una ley, la reacción natural que yo tengo es de rechazo. Porque me va a parecer que Dios es malo, que Dios me prohíbe cosas. Vale, y habrá que preguntarnos en casos concretos hasta qué punto y por qué. Si no, vamos a caer en el ejemplo siempre del típico, por ejemplo, de pronto todos hemos sido, si no papás, ¿no? Aún no soy en mi caso, pero
de pronto tíos o hemos cuidado a algún niño, ¿no? O hemos visto que alguien cuida a un niño y piensa el niño que el papá es malo porque no le da el chocolate a cada rato. Dices, es malo. ¿Por qué? Porque no le da. Pero ¿es malo o no? El niño en sí no se pregunta por qué no le da. Para él, el no tener el chocolate le causa un perjuicio, aparentemente, le causa un mal, pero él no sabe por qué el papá decide hacer eso. Pero en cambio, es lo que se ve, ¿no? En cambio, cuando vemos que hay, y se ve, ¿no? Y de niños seguramente nos pasó también, vemos al papá o a la mamá de otro niño que sí le da todo, ¿no? Que sí le deja todo, decimos, ese papá es bueno, el mío es malo. ¿No? ¿Por qué? Porque le consiente los caprichos y demás. Vale, entonces, todas esas concepciones están acá, y cuando vamos a Dios, cuando venimos a conocer al Señor, resulta que Dios también tiene sus normas, y muchas de ellas no nos van a gustar, ¿sí? Muchas de ellas van a luchar contra, más allá que contra mis caprichos, contra mi naturaleza pecadora, ¿sí? Entonces, ahí es cuando entran un montón de interpretaciones que no vienen al caso, y que van a zafarse mucho de eso, en el fondo, lo que van a decir es, las normativas que me chocan son las que voy a decir que están abolidas, ¿sí? Y ya les voy a poner un ejemplo bien controversial al final, harán me acuerdo nada más de sobre el diezmo, ¿sí? Por favor. Entonces, va a haber un tema así. Entonces, lo primero es que hay que sacarnos de la cabeza el concepto negativo o la aproximación negativa al concepto de ley. ¿Sí? La ley es algo bueno, es algo bueno. Si no hay ley en una sociedad, esto se hace un caos. Esto es un caos. Imagínense ustedes nada más qué pasaría si en nuestra ciudad se quitasen los semáforos. ¿Qué pasaría? No, el número de accidentes incrementaría, muertos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque cada cual haría lo que quisiera. Pero por cuanto hay una autoridad que ha puesto un semáforo para determinar cuándo se pasa, cuándo se frena y cuándo se detiene en el paso de una intersección, ¿no es cierto? Es que decimos, aquí hay algo que hacer y demás. Vale. Entonces, hay que quitarnos de la mente la imagen negativa de la ley. Y esto en la Biblia se soluciona de una manera muy fácil. Y es así. La palabra ley en la Biblia, o la palabra que han traducido como ley, ¿sí? Porque entre paréntesis, la Biblia no fue escrita en español, la Biblia fue escrita en otro idioma porque simple, Jesús no habló español. Jesús, un judío del siglo I, no habló español, ¿no? Seguramente en esa época no existía ni el español, ¿sí? Moisés no habló ni español ni inglés, ¿sí? Pablo tampoco habló español, ellos hablaron otros idiomas y en esos idiomas fue escrita la Biblia. Y lo que nosotros contamos hoy como Biblia, o lo que conocemos como Biblia, es una traducción de esos textos. Y como traducciones pueden ser sujetas a revisión. Y de hecho es lo que vimos en nuestra primera clase, ¿se acuerdan ustedes? Que vimos la primera página de nuestra Biblia, yo tengo la Reina Valera, y vimos la primera página de nuestra Biblia y nos dimos cuenta que era en realidad la Reina Valera, por ejemplo, la 1960, era la quinta revisión desde la primera que se hizo. ¿Sí? Es decir, la Reina Valera que todos tenemos, la 1960, es la revisión de la revisión de la revisión de la revisión de la revisión. ¿Sí? Entonces ha pasado al menos por 5 revisiones. Es una traducción de la traducción de la traducción de la traducción, por así decirlo. Que no es tan acertado, pero por así decirlo. ¿Sí? Entonces, una forma es acercarse al lenguaje, como se suele decir, original de la Biblia. En el caso de la palabra ley, el Antiguo Testamento fue en buena parte escrito en idioma hebreo, lo que se llama hebreo, ¿sí? Y la palabra ley en hebreo se dice así, y es una palabra que de pronto la hemos escuchado por ahí. La palabra Torah, ¿sí? Y para no hacer el cuento muy largo, cuando se habla de Torah, más bien dicho, cada vez que nosotros veamos la palabra ley en el Antiguo Testamento, es muy probable que detrás esté la palabra Torah en hebreo. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué significa Torah? ¿Qué quiere decir Torah? Torah no quiere decir en principio ley,
sino Torah significa directriz, ¿sí? Orientación. Por implicación le suelen traducir como instrucción, ¿vale? Eso es del verbo o la palabra Torah. Lo que significa Torah es directriz, orientación, instrucción, ¿sí? Eso es lo que significa Torah. Entonces, miren ustedes que decir las directrices del Señor o la orientación del Señor es diferente a decir la ley. ¿Sí me explico? Ya dista mucho del concepto de. Entonces, imagínense ustedes, cada vez que leamos el Antiguo Testamento, como le conocemos, y podamos y leamos la palabra ley, reemplacemos mentalmente por directriz u orientación. Entonces dice, repetirás las palabras de esta ley, dice. Suena carga, pero en cambio si le vemos, repetirás las palabras de esta directriz, de esta orientación, de esta guía, si ustedes quieren. ¿Vale? Entonces es diferente, ¿sí? Primer punto. Segundo punto, ¿sí? Entonces con esto lo primero que hemos logrado es quitar de nuestra mente ese rechazo, esa repulsión al concepto de ley como algo malo. Porque no es algo malo, lo que intenta es orientarme, dirigirme, ¿sí? ¿A dónde? Pues al Señor. Y esto miren ustedes que es precisamente lo que dice el Señor Jesús. Yo soy el camino. ¿Qué significa? Yo soy el que guío. Fuera de mí no se llega al Padre. ¿Eso qué significa? Yo doy las instrucciones. ¿Sí? Vale. Entonces miren ustedes, estamos ahí. Ahora, segundo, también ley o Torah, la directriz, es el nombre genérico con el que se engloba a todo el conjunto de normativa que dijo Dios. Cualquier mandamiento, directriz, todo lo que sea que dio Dios, se conoce como ley, ¿sí? Y eso, en principio, está condensado en los primeros 5 libros de la Biblia. El grueso de la ley está en Deuteronomio. Pero también hay normas, por ejemplo, hay un mandamiento que solo los casados pueden cumplirlo, ¿no? Que es el primer mandamiento que Dios dio, y está en el Génesis. Y para curiosidad nuestra, el primer mandamiento que consta en la Biblia es el que le dijo a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos. ¿No? Es un mandamiento muy interesante, y ese es el primero que aparece, está en Génesis. Vale, ¿sí? No está en Deuteronomio, eso está en Génesis. ¿Sí? Hay otros mandamientos que también están condensados en todo lo que se llama el Pentateuco, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. ¿Sí? De acuerdo. Y esos tipos de mandamientos, todo lo que Dios dijo en algún momento, se pueden clasificar de algunas maneras. ¿Sí? En español, los voy a decir, tienen su nombre en hebreo, pero para no hacernos lío, tienen diferentes, digamos, nombres. Las primeras son las promesas. Tiene las promesas, ¿sí? Tiene promesas. Por ejemplo, una promesa, y la promesa más grande es, yo seré a ustedes por Dios y ustedes serán a mí por pueblo. La promesa más grande que el Señor ha hecho, y esa la hizo Abraham. Incluso antes de decirle que haga la circuncisión y demás, le dijo, yo seré a ti por Dios y tú serás mi pueblo. Otra promesa, por ejemplo, yo habitaré en medio de ustedes. Otra promesa, ustedes me serán pueblo santo. Eso es otra promesa, ¿sí? Y así, hay muchas promesas de parte del Señor. Y promesas, ojo, que no estamos hablando en el sentido como comúnmente se suele relacionarlo. Las promesas, como algunas facciones del cristianismo lo utilizan como una forma más como de beneficio para mí, de que Dios me promete y como que todos son beneficios para mí. No, no en ese sentido, sino promesa en el sentido de lo que Él ha dicho que Él haría. Es decir, yo seré a ustedes por Dios, ¿sí? Yo los sacaré de Egipto, ¿vale? Yo les daré un salvador. Yo habitaré en medio de ustedes. Ese tipo de promesas, ¿sí? No sé, Verónica, creo que nos querías comentar algo. Sí, disculpe, Josué, es que justo me escribió un amigo, me preguntaba si es que puede ingresar, Claro, pero me claro. distraje y no comprendí por qué hablo de promesas. Disculpe, de Vale, no hay problema. Lo repetimos, no hay repetir, problema, con todo gusto. sí, por- Vale.
Las promesas, entonces decíamos, la ley o la Torá, el conjunto de instrucciones, tiene varios tipos de normas. Una de las primeras son las promesas, ¿sí? O si ustedes quieren, las normas invariables. Invariables, ¿sí? Promesas o normas invariables. ¿Por qué se caracterizan estas normas? Porque si faltase eso, todo lo demás pierde el sentido. ¿Sí? Si falta una de estas normas, todo lo demás que dijo Dios se cae. ¿Vale? Por ejemplo, Dios dijo, Abraham le prometió y le dijo, yo seré a tu descendencia por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Esa es una promesa. Si eso se quita de la Biblia, se cae todo. Si, por ejemplo, otra promesa que Dios dio es, yo habitaré en medio de ustedes. Si quitamos eso de en medio, no tiene sentido nada de lo demás. Y así, ¿sí? Entonces, eso es un primer tipo de normas, las promesas o las normas, que también se llaman normas invariables. ¿Sí? ¿Cómo identificamos? Es una norma sin la cual se cae todo lo demás. ¿Sí? Vale. Y como les decía, esto de promesas o normas invariables, no en el sentido como a veces se utiliza, de los beneficios que Dios me puede dar, ¿no? Sino en el sentido de lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho en cuanto a su propósito, en cuanto al proyecto de iglesia que Él tiene de pueblo, a todo su propósito, en cuanto a eso. ¿Sí? Vale. Un segundo tipo de normas, ¿no? Son lo que se llaman los procedimientos. ¿Sí? Los debidos procedimientos, si ustedes quieren, entre paréntesis podemos poner los debidos procedimientos. Los debidos procedimientos, ¿sí? ¿Qué son los debidos procedimientos? Esto es básicamente lo que corresponde hacer al ser humano, lo que corresponde hacer al hombre. Entonces, por ejemplo, cuando dice Dios, se me ocurre, diezmar, ciertamente diezmarás, por ejemplo. Eso es un procedimiento, porque implica una acción humana. ¿Sí? Ciertamente diezmarás, etc. ¿Ya? Otro mandamiento, por ejemplo, que sea un procedimiento. Es todo el tema por ejemplo, en la época, dado que el pueblo de Israel era agrícola, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, no espigarás hasta lo último de tu campo, sino que dejarás para el pobre. ¿Ya? Eso, para el pobre, el necesitado del extranjero. ¿Eso qué era? Eso era un procedimiento. Que si tenía un campo, tenía que no ser tacaño y dejar un poco más para que los demás puedan entrar y comer y demás. Eso es un procedimiento, ¿sí? Básicamente eso es algo que enseña algo de hacer o no hacer, incluso. Vale, tenemos otro tipo de normas. Y Otro eso tipo. sí se practica en los procedimientos todavía. Por ejemplo, cuando cosechan las papas, dejan una parte que se llama para recabar, Ujú. recabar papas. Ajá, exacto, exactamente, sí, muy bien. Y miren ustedes, hay otra también que es lo que se puede traducir como mandamientos, que también se pueden decir como ordenanzas, ¿no? Que son, estos son un poco más complicados de identificar, no nos hagamos líos y de pronto nos confundimos entre uno y otro. Lo principal que ahorita queremos afianzar es que hay diferentes tipos de normas, ¿sí? Los mandamientos o las ordenanzas son aquellas aspectos, ¿sí? Aquellas aptitudes, con P, aptitudes que no son propias del ser humano, pero que Dios ha implantado en los hijos de él. Por ejemplo, yo les pregunto, por naturaleza humana, ¿el ser humano honra padre y madre? ¿Sí o no? No, no lo hace, ¿no? Por naturaleza humana, el ser humano, ¿qué les digo? Es fiel, es decir, no adultera, etcétera. No, se tiende a todo eso, ¿sí? Y así. Entonces, miren ustedes, estos mandamientos u ordenanzas son aquellas cualidades,
aptitudes divinas que Dios ha implantado en sus hijos. Por eso es que lo que nos suena a orden, como a un imperativo, ¿no? De harás, por ejemplo, los famosos 10 mandamientos, no son órdenes, son aptitudes. ¿Por qué? Porque no es que Dios me está ordenando por ejemplo, no matarás. No, lo que me está diciendo es como que si fuera una afirmación. Tú no matarás. Es decir, si la naturaleza humana es tendiente a matar, pues Dios se asegura de que nosotros no matemos. No sé si me explico eso, ¿sí? Son aptitudes, como cualidades nuevas que el Señor va poniendo en sus hijos. Si pudiéramos comparar esto con una computadora, sería como programas que le vamos instalando, ¿sí? A la computadora. Entonces, por ejemplo, una computadora así viene, digamos así, sin mayor cosa. Pero en cambio yo le instalo, por decir, el Office y ya puede hacer documentos de texto, presentaciones, hojas de cálculo, etcétera, ¿no? Sin el programa no puede hacer. Entonces, cuando Dios me dice, no matarás, por ejemplo, me está instalando en mí, ¿no es cierto? El software, el software de no matar, que antes no tenía, ¿sí? Y así. Josué, Sí, sí. ese sería el nuevo nacimiento del que habla Nicodemo. Sí, se evidencia ahí, ¿no? O sea, se evidencia ahí. No va tanto por ahí, pero casi, ¿sí? Casi, ¿sí? Vale. Eso es de estos los mandamientos. Luego, hay otro tipo de mandamientos, de normas también que son los testimonios. Los testimonios, que son eventos, historias, acontecimientos de personas, ¿no es cierto?, que de lo cual se extrae alguna enseñanza, por así decirlo. Entonces, hubo casos en donde la Biblia o el Señor, digamos, de manera explícita, no se pronunció sobre algún aspecto, pero se entiende o se aprende qué hacer a partir de lo que le pasó a alguien o de lo que vivió alguien en la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, el caso típico que se suele poner en este escenario es cuando Moisés, estando en el desierto con el pueblo, en día de reposo, sale un hombre a coger leña y no sabían qué hacer. Entonces no sabían qué hacer y le tienen preso, le ponen bajo resguardo y dicen hasta que el Señor nos diga qué hacer. Y el Señor dice a la final, bueno, mate. Vale. Entonces, ese es un testimonio. Y así hay muchos testimonios de historias, de eventos que se pueden, de los cuales se pueden extraer enseñanzas, extraer máximas, por así decirlo. ¿Sí? Esos son los testimonios. Vale. Entonces, miren ustedes. Aquí ya vemos todo lo que tiene que ver con la ley, digamos así. ¿Sí? Y me olvidaba, dentro de los procedimientos, aquí le voy a poner, ¿sí? Con otro colorcito. Dentro de los procedimientos tenemos, por así decirlo, dos tipos de procedimientos. Unos que eran relacionados como al día a día, ¿no? El día a día, como el tema de diezmar, el tema de pagar a tiempo al trabajador, el tema de respetar la naturaleza, de no acabar con una especie, de no talar X árboles, de ese tipo de cosas, esos procedimientos, del día a día, de la cotidianidad, digamos, de la vida en general. Y había otro tipo de procedimientos que eran relacionados, por así decirlo, entre comillas, poner con el culto a Dios. Con el culto a Dios. Y estas englobaban tres cosas a su vez, ¿sí? La primera, ¿no? Estas englobaban tres cosas a su vez, que eran la primera, todo lo relacionado al tabernáculo, que después fue templo, ¿no? Englobaban todo lo del sacerdocio levítico, ¿sí? Y englobaban todo lo de los sacrificios. ¿Sí? Los procedimientos. Aquí le voy a poner una flecha para estar acordes. Vale, a ver.
Ahí fue. De acuerdo. Miren ustedes. Entonces, con este esquema, que es todavía bastante simple, bastante sencillo, ya nos damos cuenta de algunas cosas. Entonces, por ejemplo, ahora que nos hemos aproximado a cómo está conformada la ley, y si sabemos que algunas de las normas de la ley ya no están vigentes, a partir de este esquema podemos determinar qué sigue vigente y qué no. ¿Qué les parece? Entonces, les voy a preguntar y hagamos el ejercicio. ¿Las promesas, las normas invariables, están vigentes, sí o no? Claro, claro que sí, claro que están vigentes, porque si no, se acabó todo. No, se acabó todo. Por eso imagínense, es más o menos lo que dijo el Señor, ¿no? Cielo y tierra pasarán, ¿pero qué? Pero mi palabra no pasa. ¿Exacto? Entonces, eso es una promesa invariable. Vale, entonces, si se quita algo que Dios dijo, significa que se acaba todo. ¿Ya? Eso es. Ahora, vamos. Algunos mandamientos, las ordenanzas, esas cosas que el Señor va instalando en nosotros, que no están en la naturaleza humana, pero que son como decir aptitudes de Dios, el no matar, no robar, no mentir, ser honesto, tal. ¿Eso sigue vigente o no sigue vigente? Obvio, obvio. Claro que sí, claro que sí. Porque si no, entonces estaría permitido mentir, estaría permitido ser infiel a la esposa, al esposo, estaría permitido golpearle a mi prójimo, etcétera, ¿no? Pero no, no, porque esto sigue vigente, ¿vale? Y los testimonios, claro, claro que están vigentes porque incluso encontramos testimonios hasta en el Nuevo Testamento. O sea, seguimos encontrando testimonios y por eso de pronto habrán escuchado que suele decir, no, esto que me pasó es lo mismo que le pasó a Timoteo. Me siento como Pablo, ¿no? Entonces, ya sabemos que es una cosa que le pasó a fulanito, a un personaje bíblico, y de lo cual nosotros extraemos una enseñanza. Por lo tanto, los testimonios siguen vigentes. Siguen vigentes, ¿vale? Ahora, vamos a los procedimientos. Los procedimientos del día a día, ¿sí? ¿Están vigentes o no están vigentes? Aquí la pregunta, y aquí es donde se comienza a poner un poco más peliagudo. Sí, un poco más, hay que ser mucho más precisos. Porque, por ejemplo, hay muchos procedimientos que, por ejemplo, dependían del templo, dependían del tabernáculo. Por ejemplo, cuando una mujer daba a luz, tenía que, después de guardar un cierto tiempo de reposo en casa, tenía que presentarse al templo y hacer un sacrificio y demás. ¿Vale? ¿Ya? Igual, por ejemplo, había muchas cosas que se hacían, ¿sí? Entonces, aquí pongamos así como un más o menos. Es decir, como un uno sí y otros, más bien para ponerle así mejor. ¿Sí? Les voy a poner una estrellita. ¿Sí? Al día a día, algunos, no todos. Y ahora vamos a ver. Los del templo, los que tenían que ver, los procedimientos relacionados con el templo, con el culto al Señor, ¿no? Específicamente los que tienen que ver con el templo, el sacerdocio levítico y los sacrificios, vamos a ver si están vigentes o no. Entonces, por ejemplo, todos los mandamientos relacionados con el tabernáculo o el templo, ¿están vigentes o no están vigentes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No, pero sí. De manera tangible, así práctica. ¿No? No. No. No está. No está. Así que estas Interpretado de no. ¿Cómo? Jimmy, algo decía, se cortó. o sea, si lo interpreto, tal vez de pronto estaría vigente. O sea, si tomara el tabernáculo no como algo físico, sino como algo, como nos habían enseñado, ¿no? Que yo soy el templo. Entonces, ahí sí ya no sé. Vale. No, no, si hacemos eso, claro que sacamos enseñanzas y todo. Pero así literalmente, como por ejemplo,
El tema de que cada día tenía que subir el sacerdote y encender las luces del candelabro. ¿Sigue vigente o no? Pues no, que todos los días tenía que cambiar los panes de la proposición, como se les llama. No, que todos los días tenían que preparar la leña, los panes. Eso ya no está vigente. Entre otras razones porque ya no hay ni templo. ¿No? Pero la razón, vamos a ver más de fondo cuál es. El sacerdocio levítico, ¿no? Y el sumo sacerdocio de Aarón está incluido, ¿no? ¿Sigue vigente? ¿Sigue vigente? Y en el anterior clase ya vimos esto, ¿no se acuerdan? ¿A qué se refiere el sacerdocio? O sea, El ministerio que tenían de sacerdocio los levitas, es decir, todo el tema que el oficio de sacerdote que ocupaban únicamente los sacerdotes, los descendientes de la tribu de Leví. A eso. mm, Porque en la época no todos podían servir al Señor como lo que hoy llamamos, sino única y exclusivamente los descendientes de la tribu de Leví. Sí nos acordamos de eso, ¿cierto? yo no he leído la verdad de esa parte. Vale. Lo Entonces, como siento. para hacer una recapitulación, ¿no? A partir del pecado del becerro de oro, ¿no? Eso sí nos ubicamos. Sí. Ya, a partir del pecado del becerro de oro, es que Moisés se para en medio de ese caos ahí y se levanta y dice, ¿quién está con el Señor hacia mí? O sea, vénganse conmigo. Ujú. Y solo la tribu de Leví se aparta de todo ese Mm, pecado, y a partir de ahí les dice, por cuanto ustedes se apartaron, y Dios les dice que exterminen a todos los que seguían ahí en el libertinaje, y a partir de ese evento dice el Señor, por cuanto solo los de Leví se apartaron, yo los aparto, los elijo, por así decirlo, para ser ujú. sacerdotes. ¿Sí? Mm, A partir de ahí, eso está en Éxodo 34, si no estoy mal. ¿Sí? En Éxodo sí está. ¿Sí? gracias. Vale, entonces, ¿eso sigue vigente? No. ¿Por qué? Porque ahora el apóstol Pedro nos dice, vosotros sois real sacerdocio. Entonces, todos somos sacerdotes. Ya no requiero ser o demostrar ser de la tribu de Leví para llamarme sacerdote. No, ya no. Ahora todos somos sacerdotes. Y lo más importante, o lo más visible, ¿no? Los sacrificios, del tema de que si peco tengo que presentar una palomita, un toro, un chivo, etcétera, una ovejita. ¿Sigue vigente eso? No. No, ya no sigue vigente. Ah, entonces miren ustedes, ¿qué ha estado abolido de la ley? ¿Qué ha estado abolido de la ley? Esto, ¿sí? Lo pongo en otro Lo color. relacionado al templo. Exacto, lo relacionado al culto. ¿Y se acuerdan de dónde nació esto? Del pecado del becerro de oro. Porque antes del pecado del becerro de oro, eso lo vimos la anterior vez, ¿de acuerdo? Antes del pecado del becerro de oro, la intención de Dios, ahí lo vimos, ¿se acuerdan que leímos de Éxodo 19? La intención del Señor es que todo el pueblo sea reino de sacerdotes, que todo el pueblo sea gente santa. Pero como más adelante peca el pueblo y solo se aparta la tribu de Leví, Dios dice, bueno, lo que iba a hacer con todo el pueblo, hasta mientras voy a hacerlo solo con la tribu de Leví. ¿Sí? Y a partir de eso, como ellos sacrificaron a ese ídolo, al becerro de oro, entonces después el Señor les dice, bueno, ahora les voy, ¿cómo se enseña, cómo les hago entender a esta gente que la paga del pecado es muerte? Pues simple, van a hacer los sacrificios. Y por eso es que ustedes van a notar que el tema de los sacrificios para expiar pecados, para perdón de pecados, está a partir del Levítico. Antes no hay. Antes sí en verdad hay sacrificios, pero no se hacían como para perdón de pecados. Se hacía con ocasión de comunión con el Señor, pero no era para perdón de pecados. ¿Sí? A partir del pecado del becerro de oro es que se establecen los sacrificios, en Levítico específicamente,
por el tema de perdón de pecados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y a partir del pecado del becerro de oro es que el tabernáculo, y después lo que vendría a ser el templo, pasa de ser el reflejo de Dios habitando en medio de su pueblo, pasa a ser el escenario en donde se iba a hacer todo este tema de sacerdocio levítico y de los sacrificios. ¿De acuerdo? Pero esto, ¿hasta cuándo? ¿Esto hasta cuándo? Todo esto, ¿en virtud de qué dejó de estar vigente? ¿Quién lo sabe? ¿Cuál es la razón por la que todo esto ya no está vigente? Por el sacrificio de Jesús. Exacto. Ahí no está escrito. El sacrificio de Cristo. De Cristo a Jesús, como estamos poniendo. Ah, vale. El sacrificio de Jesús, con la muerte de él, se perdona los pecados, se renueva el tema del sacerdocio, ya no solo a los levitas, sino a todo el pueblo, y ya no es necesario el templo por esa precisa razón, porque después nos dice, y ahora les daré el Espíritu Santo. De tal manera que por eso es que Jimé decía, no, bueno, ahora yo puedo aplicar todo lo que, o buena parte de lo que decía el templo, a mí. Pero ahora entendemos por qué. ¿Sí? No es tan simple decir, bueno, es que yo ahora soy el templo. Bueno, sí, pero ¿por qué? En virtud del sacrificio del Señor, ya no hace falta un edificio en el cual habite el Señor, porque ahora el Señor habita en nosotros. Vale, entonces por ahí se puede hacer las comparaciones y demás. Pero así, tal cual, y ya no. ¿No? Entonces, miren ustedes, cuando a veces se dice, ¿no? La ley está abolida, lo que decíamos acá, la ley está abolida porque somos salvos no por obras, sino por gracia, en el fondo es porque no se conoce todo este esquema que hemos hecho aquí, todo este recorrido. ¿Sí? No se conoce. Cuando dicen la ley está abolida. Bueno, a lo que se está refiriendo en realidad cuando nos referimos a que la ley está abolida, es a este conjunto específico de leyes, de procedimientos en general, ¿sí? Pero lo demás sigue vigente, ¿sí? Y no se abolió, sino aquello que no estuvo considerado en primer momento, ¿sí me explico? Es decir, se abolió lo que se tenía que abolir, perdón. Se abolió lo que tenía que abolirse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las normas de los sacrificios para perdón de pecados, ¿no? El sacerdocio levítico, el sumo sacerdocio de los descendientes de Aarón, todo el tema del templo, tabernáculo, como fue después, vino a partir del pecado del becerro de oro. Es decir, que con la muerte de Cristo, es como que si el pecado del becerro de oro nunca hubiera pasado. Miren ustedes. Y por eso es que volvemos, por decirlo así, a las mismas condiciones a las que estaba el pueblo antes de ese evento. Por eso es que después pueblo dice, pero ahora ustedes son real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y ahí les pregunto yo, ¿acaso el pueblo de Israel ahí en el Sinaí no había salido de tinieblas de Egipto a la luz del Señor? Es el mismo ejemplo, es del mismo escenario. Si nos damos cuenta, es del mismo escenario. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando alguien dice, entonces ya no hay que observar la ley, en realidad se está refiriendo, deberíamos decir que ya no tenemos que observar este conjunto, de aquí el 2.2, específico de leyes, literalmente. ¿Sí? Porque ya no tengo que ir a sacrificar un chivito, un corderito, una paloma, ya no. Porque en el sacrificio de Jesús se cubre todo aquello. ¿Vale? Pero eso no significa que ahora ya puedo también por eso maldecir a mi padre y a mi madre. No, porque esos mandamientos no los topó el Señor Jesús con su muerte. ¿Sí me explico? Eso no los topó. Su muerte y resurrección no afectaron los otros mandamientos. Josué. Sí, Jimmy.
Josué, y yo tengo una pregunta. ¿En qué papel quedan los 10 mandamientos? Porque, bueno, tú estás hablando del evento del becerro, ¿cierto? Entonces Sí. estás diciendo que cuando Moisés baja del monte después de recibir los 10 mandamientos, o sea, la gente por eso le da tanta relevancia y dice, esa es la ley. Y lo resume en esos 10 mandamientos. Y que por culpa de que no, o sea, la gente no lo ve tan relevante el tema del becerro. Y Sí, ahorita yo me doy cuenta que eso es supremamente importante en toda esta historia, sí, porque literal, o sea, Ujú. fue Dios dejando, o sea, mostrando su ley, o no sé, ahí tienes que explicarme un poco sobre eso, no sé qué son los 10 mandamientos o qué papel juegan ahí, porque se refiere a la ley, y que a eso la gente no le haya prestado atención, o sea, fue contundente ahí eso del becerro. claro. Y buena pregunta, Jime, y la observación es esta. Al respecto de eso, hay una buena parte de, ¿qué te digo?, de despreocupación por revisión del texto. ¿Se acuerdan de lo que dice, creo que Hechos 17 de los de Berea? Que estos eran más nobles porque los de Berea, después de escucharle con de nuevo lo que decía Pablo, después de escucharle a Pablo, fueron y revisaban. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esa parte? Eso no se hace. Y una de las cosas que pasa es que la gente o la cristiandad se acostumbró a una cosa que es muy lamentable, y es a hablar o conversar o discutir sobre suposiciones, Ujú. que no necesariamente son verdaderas. Porque, por ejemplo, por eso es que por no leer la Biblia, nos olvidamos del evento del becerro de oro. Y, por ejemplo, no leemos del capítulo 21, en donde no es que solo se dio los 10 mandamientos, se siguió dando un montón más. El capítulo 21 en adelante son un montón de leyes, lo que llamamos civiles. Pero eso parecería que no está, ¿no? Y además no tenemos muy claro el panorama, no tenemos muy claro la historia, entre otras razones porque incluso hasta las películas influyeron, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos en la mente los hechos bíblicos como nos pintan las películas o las series o las novelas o los dibujos, Cierto. cosa que no es así. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que en la película esta, la tradicional, la que pasan casi siempre en Semana Santa, ¿no? La de los 10 mandamientos con Charlton Heston, la típica, ¿no? Los eventos pasan así. Como ya se les acaba la película, ¿no? No pueden ponerlo como pasó. Hacen un resumen de todo. Es una adaptación. No es una reproducción fiel. Lo que hacen es que Moisés sube, pasan los 40 días y ya baja con las tablas. Ujú. Y resulta que no fue así. Cuando leemos, y ahí les invito de tarea a todos, ¿no? Leer con detenimiento desde el capítulo 19 de Éxodo hasta el final. Y ahí vamos a ver que Moisés era un sube y baja del monte, porque llegan al monte Sinaí y Dios le dice, ven Moisés, sube, diles al pueblo que se santifican. Subía Moisés, bajaba, santifíquense. Después otra vez subía, diles tal cosa, otra vez bajaba. Y en todo ese tiempo, sí, sí, y en todo ese tiempo Moisés casi que sube unas 7, 8 veces. De sube y baja, sube y baja. Sí, gracias. ¿Sí? De sube, baja, sube y baja. Mi mami me dejó. Vale, entonces, de sube y baja de Moisés. Eso, por ejemplo, no tenemos en nuestra mente, porque nosotros nos dejamos guiar por el simple hecho de que Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí, bajó y estaban con el fandango. No fue así. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que pasaron más cosas entre que Moisés bajó con las tablas. Porque además, cuando leemos con detenimiento el capítulo 20 de Éxodo, resulta que los famosos 10 mandamientos en ningún lado, por ejemplo, se llaman 10 mandamientos. ¿No? No se llaman 10 mandamientos en ningún lado. Dios dice, estas son las palabras del pacto. Entonces, miren, Ujú. los famosos 10 mandamientos en ningún lado son llamados los 10 mandamientos. No, no dice así. Cuando comenzamos a leer Éxodo 20, dice, estas son las palabras que Dios dijo. Y cuando leemos de nuevo en Deuteronomio, si no estoy mal, 5, vuelve a decir, estas son las palabras del pacto. Nunca se les llamaron 10 mandamientos. Entonces, eso también es lo que les decía, ¿no? Es comentar sobre lo que alguien dijo.
Entonces a alguien le pareció decir 10 mandamientos y eso se replicó, al punto en que los subtítulos que ponen en nuestro texto bíblico ponen, ¿no? Los 10 mandamientos. Y la película se llama así, ¿no? Los 10 mandamientos. Pero está mal dicho, es un error. Por, por, por causa de no leer bien la Biblia. Y los Ujú. eventos fueron así. Y El pueblo llega al monte de Sinaí, Moisés en un sube y baja, de comunica, baja, diles tal. Les dice el Señor, quédense abajo, que ahora van a escuchar las palabras del Señor. Y lo que llamamos 10 mandamientos, escuchó todo el pueblo. Eso no lo sabemos. Eso escuchó todo el pueblo. Y cuando acaba el 10º, la gente queda impactada y dice, no, Moisés, si es que va a ser así la cosa, mejor aquí nos morimos todos. Así que mejor sube tú y que Dios te diga lo que haya que hacer. Y nosotros acá te escuchamos y obedecemos. Y Moisés se enoja y le dice, no, pueblo, porque para eso te trajo Dios acá, para probarte, para que aprendas a temer al Señor. Les dijeron, no, mejor sube tú nomás. Y Moisés sube. Y ahí, después de que todo el pueblo escuchó los famosos 10 mandamientos, entre comillas, entonces Moisés subió los 40 días y 40 noches. Nos damos cuenta, es diferente la historia. Y después de eso, hace otras cosas, que pasa que da más normas, etcétera, hace una ceremonia de un pacto, que coge un rollo, le pone sangre, hace unos sacrificios por comunión con Dios y demás, tiene incluso Moisés una visión del cielo y todo lo demás, y después sube y le da las tablas. Entonces pasa un montón de cosas ahí, que lastimosamente no revisamos y repetimos de memoria. Entonces, eso se soluciona así. Por eso es lo que Jimé dice, oye, pero resulta que el pecado del becerro de oro ha sido el punto clave ahí. Y claro, es que ese capítulo que está bien recondito por ahí en el capítulo 34 o 34 de Éxodo, parecería que estuvo ahí, ¿no? El becerro de oro, ¿qué significa? Moisés estaba arriba hablando y el pueblo acá desenfrenado, punto, se acabó. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que Moisés rompió las tablas, punto, ya. Y eso es lo más importante, ¿no? Y no, lo más importante es que desde ahí el Señor tocó adecuar el plan, ¿no? Desde ahí adecuó el plan. Entonces, pero esa no era la intención original. Ahí se entiende toda la historia. Entonces, quedaría como para deber personal, ¿no? Poder revisar con más detenimiento, con más calmita, todo lo que pasa desde Éxodo 19 hasta casi que el final del libro. ¿Sí? Y ahí se entiende todo eso. Entonces ahí entendemos por qué vienen los sacrificios, por qué viene el sacerdocio levítico, por qué viene o cambia esa perspectiva del tabernáculo, del templo. ¿Vale? Y por qué incluso siempre venían diciendo el Mesías, del Mesías y todo. Vale. Ahora entendemos por qué. Y el sacrificio del Mesías, de Jesucristo, hace precisamente eso, volver al pueblo a la condición previa al pecado del becerro de oro. Y por eso es que nosotros volvemos a ese punto en donde todos somos sacerdotes, todos somos hijos de Dios, tal, somos una nación santa, ya no necesitamos hacer sacrificios, sino en el nombre de Jesús levantar manos santas, como dicen, ¿no? Y confesar nuestros pecados en Él, y ahora resulta que Él ha puesto su presencia, ya no en una casa de roca, ni de telas, ni de nada, sino ha puesto su presencia en nosotros. ¿Ya? Porque ese era el plan original. Así de simple. Con nosotros se concretó. Es diferente. Nosotros ahora evidenciamos y vivimos lo que ellos no pudieron ver por la desobediencia de Él. Pero nosotros ahora vivimos el plan original. Esa es la diferencia. Si nos damos cuenta. Ahora, respondiendo a la pregunta que desencadenó todo este conversatorio. ¿Cuál es la vigencia bíblica de la ley actualmente? Pues que está vigente. ¿Y qué nos corresponde? Observar todo lo que sigue vigente. Es decir, las normas o promesas invariables, los mandamientos o los procedimientos del día a día, los mandamientos, las ordenanzas, los testimonios. Que a la final eso tiene como objetivo direccionarnos, orientarnos al Señor. Porque de otra manera va a pasar lo que lastimosamente ha pasado a buena parte de la cristiandad,
¿Qué es el hecho de esto? Imagínense ustedes, imagínense ustedes. Y es lo que les decía, y ahora me acuerdo del diezmo. Entonces, de lo que les decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un tema muy controversial y que no hace mucho tuve la oportunidad de conversar al respecto con Pastor y todo lo demás, que tenía una duda al respecto. Y decía esto, y partía de este punto, ¿no? Y decía él, hermano, la ley está abolida, me decía él, partía de este punto, ¿no? Si la ley está abolida, ¿cómo le exijo yo a mi congregación que diezme? Porque el diezmo está establecido en el Antiguo Testamento. Y ahora decirle eso a un pastor, y especialmente de los malos pastores que a veces hay, les da un choque. Entonces ahí comienzan a entrar en crisis, ¿no? Comienzan a entrar en crisis y dicen, claro, pero es que el diezmo no está normado en el Nuevo Testamento. No aparece en el Nuevo Testamento el diezmo. Entran en crisis, ¿no? El diezmo no aparece en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo, pero si decimos que el Antiguo está abolido, entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le pido? ¿Cómo le pido al pueblo el diezmo? Entonces se encontraron un problema. Entonces, claro, ahora, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico todo esto? ¿Cómo le explico todo esto? Claro. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Hay que tener mucho don y mucha paciencia para explicar todo esto, ¿no? Y que la persona se abre y demás. Pero era eso. Entonces, miren ustedes, se llega a ese punto de decir, y ahora, si me quedo sin ley, no sé qué hacer. Y es por eso lo que también ha desembocado en muchas congregaciones, con todo el cariño que se les tiene, a no saber qué hacer. Y por eso es que y en últimas, por ejemplo, todas estas cosas, uno de los objetivos que tienen todas estas normas, lo voy a poner con otro color para que se diferencie, uno de los objetivos que tienen todas estas normas no es otra cosa sino la santidad. ¿Sí? Sino la santidad. ¿Vale? La santidad. Y ahora, cuando ustedes o cuando cualquier persona le dice el mandamiento, le dice, es que hay que ser santos, y eso dice en Hebreos, ¿no? Sed santos, Señor, tal. Sed santos. Y ahora, si me quitan todo el conjunto de normas en donde me dice cómo ser santo, ¿qué hago? No sé cómo, y la consecuencia es inventarse o considerar las propias normas de santidad. Por eso es que se llega a veces a un absurdo en iglesias, que por una misma práctica, en una iglesia me salvo y en la otra me condeno. No sé si les ha pasado. Por ejemplo, acá en Ecuador hay algunas iglesias que son muy renuentes, por ejemplo, a la inclusión de la batería, del instrumento de la batería en el grupo de música. No sé si de pronto lo han escuchado. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si un baterista se convierte? ¿Vale? En una iglesia le dicen, venga hermano al grupo de música, de una. Pero en la otra le dicen, pecador, arrepiéntete. ¿Y ahora con cuál me quedo? ¿Con cuál me quedo? Otro ejemplo. En algunas iglesias, la santidad llegó al punto de medirse por centímetros. Porque, por ejemplo, si la falda, eso más dicen, no, la falda tiene que la mujer vestirse solo con falda, porque eso es vestirse como mujer y todo lo demás, ¿no? Yo conocí un pastor que a veces era muy celoso de esto, su forma de ser, ¿no? Por su formación. Y decía esto, ¿no? Y les decía de una forma que muy dura, pero les decía, ¿no? A las hermanas, les decía, hermanas, ya por lo menos el domingo disfrácense de mujer, les decía así. ¿Y qué era eso? Era ponerse falda, y les decía así. Y claro, entonces uno era como que, híjole, ¿no? Pero en cambio resulta que si una mujer iba con pantalón o con alguna cosa así, ni siquiera es jean ni licra, o sea, con pantalón formal, pero con pantalón al fin, a otra iglesia le decían bienvenida. Bienvenida, hermana, y todo lo demás, ¿no? Entonces, se llega a ese punto, a ese extremo de no saber qué hacer, y como no sé qué hacer porque despreciamos o se desprecia por la razón que sea, tal vez por ignorancia, por inocencia, por lo que sea, ¿no? Se desprecia todo esto, me quedo sin piso y lo que tengo que hacer es inventarme yo mismo mis propias normas de santidad. Entonces, como no sé qué hacer, como desprecio, digamos así, o no valoro, no considero, quiero decir, que no tomo en cuenta lo que el Señor ha dicho, porque me parece que eso ya está abolido, ¿no? Entonces lo que me toca es inventarme yo mismo las cosas.
Entonces, por eso es que llegan a veces a más absurdos. Por eso es que a veces hay iglesias en las que se tolera la bigamia, ¿no? Se tolera la bigamia, se tolera un montón de cosas que uno dice, pero ¿en qué cabeza? Es que, claro, si es que ya no, si es que dicen que la ley está abolida, pues eso da para un montón. ¿Sí me explico? No sé, creo que Verónica nos quería decir algo. No, o sea, solamente quería decir que entonces esos ya serían como procedimientos impuestos por el líder de esa iglesia. Exactamente, O sea, ah, exacto, ya no exactamente, viene de la palabra, ya no viene de la Torá, sino precisamente, viene ya de cada líder, del hombre. Eso ya no. Es por exacto. eso que como usted acaba de mencionar, tenemos que leer bien, conocer bien la palabra. Ujú. Ujú. No lo pudo haber resumido mejor, Vero. No lo pudo haber resumido mejor. Así mismo es. Y es lo que Josué, dice, ¿no? Es lo que dice, perdón, Jimmy. Y es lo que dice la palabra, ¿no? Por causa de la falta de conocimiento, es que perece mi pueblo. Y es eso. Sí, Jimmy. Josué, y ahora, bueno, listo, digamos que una persona no conocía esta ley, ahora ya la conoce, ya se la explicaron, le dijeron cómo tenía que hacer y no la vive como tal, o sea, sencillamente dice, ah, sí, eso está, y hay que como que vivirla, pero como que no lo toma tan rígidamente, tan estrictamente en su vida. Si me hago entender, por ejemplo, el tema de la alimentación, que ha sido una de las cosas que para mí ha sido un desafío. Y de estar revisando todo lo que consumo, todo lo que como, porque si no es un alimento que esté ordenado por Dios de comer, entonces estoy mal. Entonces, pero si de pronto, ay, no, o sea, solo es esto. ¿Sí me entiendes? No, no me va a hacer nada, no, no va a pasar nada. El Señor perdona todos mis pecados. ¿Qué pasa con ese tipo de actitudes, ese tipo no sé cómo llamarlo, de liviandad, de, no sé? Vale. Yo creo que es un tema muy, muy complejo y que no te podría dar una respuesta única, porque en esos casos depende de cada caso. Depende de cada caso. Porque se ha visto, por ejemplo, personas que tienen un alto nivel de conciencia, incluso de conocimiento, y les importa. O sea, les da lo mismo. Y ahí es lo que dice precisamente el Señor, ¿no? Y el Señor lo dice. Eh, Podemos leerlo incluso a propósito del versículo que decía, que nos mencionaba Vero. Eso está en Mateo 5, ¿no? En Mateo 5, miren ustedes. Mateo 5:17, ¿sí? Mateo 5:17. Entonces, miren ustedes. Ahí de pronto uno de los criterios que se podría tomar en consideración respecto a la pregunta que hiciste, Jime, para poder atrevernos no a juzgar, no a decir, ah, este es pecador, este no es salvo, no cosas por el estilo, porque ese juicio no nos corresponde a nosotros, sino simplemente como para determinar cómo poder ayudarle, si fuera el caso, o poderle orientarle mejor, o si Dios lo permite, redarguirle alguna cosa por el estilo. Una de las cosas que debemos considerar es precisamente el nivel de conciencia que la persona tiene. Porque, por ejemplo, yo he visto, o se ha visto, muchos, incluso teólogos, o sea, gente formadísima, digamos, académicos, ¿no? Académicos, es decir, que conocen y te repiten estas cosas a la agüita, así, al dedillo, como se dice, ¿no? O sea, te repiten de memoria las cosas y te dicen así tal cual y te explican todo. Pero cuando le preguntas a la persona si está consciente y si es que lo practica, dice, no, porque yo soy agnóstico, yo soy ateo, o sea, y tal por el estilo. Entonces es diferente a, por ejemplo, a una persona que está comenzando, por ejemplo, y le cuesta el momento y tal, y que no tiene mucha conciencia de, ¿sí? Es una de las cosas que se podría decir, digamos. Y hay una parte, me parece, también en la Biblia que dice que hay de aquel que sabiendo lo que es, o sea, sabiendo lo que es bueno, hace lo malo, Ujú. ¿o Exactamente. no? Sí, a eso vamos, Hay ¿no? de aquel también que conociendo aún,
o sea, incluso hace lo malo. Claro, exactamente. No Sí, me- y a eso vamos, precisamente eso está más adelantito acá, ¿no? Entonces, miren ustedes, por eso, Pero Josué, sí, ¿sabes? sí, sí, ¿Sabes qué me pongo a reflexionar? Es que esta situación a mí me toca mucho por todo lo que he tenido que vivir últimamente, ¿no? Y ver gente que de pronto no comparte las mismas creencias que yo y verlos cómo su vida está tan comprometida con su Dios, que me lleva a reflexionar por eso en estas cosas, ¿no? Y digo, ¿realmente somos o nos hacemos? O sea, ¿realmente somos creyentes de Dios? ¿Estamos a medias? El día que el Señor nos llame a cuentas, el día que el Señor nos diga, ¿de verdad viviste en serio conmigo? ¿O estuviste ahí caminando a medias? Yo creo que tenaz, yo creo que va a ser ese día muy duro y yo me pongo a pensar y digo, y ahí tendremos sorpresas porque hay gente que de verdad ama a su Dios, que es, no podría decirse que es nuestro Dios, pero que lo concibe de otra forma y vive de una forma que es increíble y su comportamiento, su manera de vivir, su manera de actuar, de hablar, de todo, uno dice, wow, Señor, tremendo. Yo creo que nos llevaremos sorpresas el día que el Señor venga por nosotros, no sí, sé, no sé, sí, pero los que decíamos es, como dice la palabra, ¿no? El que me dice Señor, Señor, y claro, todos, ay, sí, yo lo conozco, yo sé quién es Él, pero caramba, ¿qué hemos hecho por Él? Yo creo que claro, pasamos raspando la vida, o sea, pasamos con el 6 justos o el 3 así apretado. Y entonces eso a mí en este momento me desafía porque yo tengo que vivir una vida de excelencia, siempre me ha gustado tener el 9 el 10 o sea, a eso le apunto. Y saber que como que voy en un arranque de un 6 de un 5 uy, me frustra terrible, terrible. Y ver que otros me van ganando, que no son los que de pronto yo creo que pueden vivir así, peor, más todavía me da más cargo de conciencia. Entonces, solamente era este pequeño paréntesis de catarsis. claro, Jimeno, y con todo gusto. Gracias. Lo que vale la pena decirlo ahí, ¿no? Lo primero es que hay que tener en cuenta que ese juicio ¿y ahora qué diremos allá? Pues precisamente, bendito Dios, que ese juicio no nos toca a nosotros, y que Él es Dios que Él es juez justo, ¿sí? Lo que sí nos anticipa a nosotros es que lo que hagamos nosotros, o sea, concentrémonos en nosotros, corra cada cual su carrera, ¿sí? Corra cada cual su carrera, ¿sí? Corra cada cual su carrera, y si ahora el Señor nos permite comprender todo esto, pues seremos a la final evaluados respecto a cuánto todo esto, ¿sí? Respecto a esto. Porque imagínense ustedes, yo les pongo un ejemplo que es muy, igual, es muy ilustrador. Pongámonos en consideración, ¿no? ¿Cómo juzgaría Dios a algún cristiano de la Edad Media? Siendo que ahí no había este tipo de conocimientos, por ejemplo, no había. A un reformista o a alguien que creyó en la reforma, algo así. ¿Se imagínense ustedes? Yo no puedo atreverme a decir algo, no puedo atreverme a decir nada. No. Dios es juez justo en esos casos. Lo que sí puedo decir es que en cuanto a mí, me ha permitido conocer estas cosas de mejor manera y bendito Dios poder manejarme al respecto. Y lo propio con los otros. Yo no puedo decirle a mi hermano, por ejemplo, pentecostal, que no conoce nada de esto y que él cree servir al Señor como le han enseñado y como ha aprendido y como ha sentido que Dios es verdadero en su vida, decirle, estás pecando, no eres salvo. Porque ese juicio no me corresponde a mí. Ese juicio no me corresponde a mí. Lo que sí puedo hacer es decirle, y si Dios me llama a ello, decirle, hermano, ¿sabes qué? Puedes mejorar todavía tu vida. Porque es una cosa, a veces también en el medio que se llama mesiánico y demás, se suele tener un mal punto de partida, y es lo que decíamos al inicio, creo que no se grabó, que la respuesta fácil a todo esto es decir, no, hermano, estás mal, estás mal, estás mal. Así no es. Y no es la mejor forma de decirlo, ¿sí? Porque eso cierra puertas y crea enemistades y demás, y se comienza desde el punto de vista acusatorio, estás mal, y da la apariencia de que uno está juzgando, de que le está diciendo pecador, no salvo, ¿no? Y todo. Cuando lo que debemos decir es, mira, el Señor nos permite diferentes niveles de entendimiento.
diferentes, como si fuera una escuela. De pronto algunos están en primer grado, otros están en segundo, tercero, otros están en bachillerato, en universidad, qué sé yo. Pero lo importante es que estemos estudiando, ¿ya? Que estemos estudiando y que vayamos avanzando. Lo malo sería que alguien vaya en primer grado 5 años. Y eso es, por ejemplo, lo que uno puede observar, ¿no? Y querer ayudar y demás, y rogar al Señor que abra medios, espacios, por ejemplo, de hermanos, etcétera, que uno ve que, por ejemplo, siguen en lo mismo y en lo mismo y lo mismo, y de ahí no salen. O sea, como que, bueno, ya va 20 años en el Evangelio, pero parecería que hay algo más, ¿no? Parecería que hay algo más, por así decirlo. ¿Sí? No, no sé, creo que alguien decía algo, ¿pero? Sí, digo, o sea, es como que dice, sigue 20 años, pero sigue lo mismo, no ha cambiado nada. Exacto, exacto. Entonces ahí lo que es... Josué, Sí, y es justamente eso, o sea, yo me pregunto, ¿será que el Señor allá nos va a decir, bueno, tú fuiste un 10, tú fuiste un 5, tú fuiste, o sea, yo creo que con todos tendrás un nivel o realmente Él busca una excelencia hasta el final? O es que somos por rangos, no sé, no, me pongo a pensar eso por mi formación académica, no sé, claro, se me hace pensar así como sí, claro. Se tipo prueba con 7 profesor o que con me va a 9. decir, bueno, mire, Claro, así ustedes son es. de los 5 para allá, ustedes son de los Claro, 10 vengan para acá, no claro, sé. claro. Y en principio parecería que no, porque te acuerdas que uno de los principios es que precisamente, ahora imagínate si nosotros nos comparamos con Pablo, por ejemplo, solo con Pablo, ¿no? Un humano más, un hermano muy querido, solo con Pablo. Seguramente nos queda un poco grande, ¿no? Seguramente nos queda un poco grande y todo lo demás en cuanto a conocimiento, obra, y vaya. Entonces nos queda un poco grande los zapatos, pero la promesa del Señor es que cuando Él venga, a todos nosotros nos va a justificar. ¿Y eso qué significa? Lo que dice en otra palabra es que del cual nos está haciendo perfectos hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, el objetivo no es ser como Pablo, el objetivo es ser como el varón perfecto, es decir, ser como el Señor mismo, ser como el Señor mismo. Y ahora ahí eso ya le corresponde al Señor cómo lo va a hacer. Porque imagínate tú, te pongo un caso más complejo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el ladrón que murió al lado del Señor y que se arrepintió? ¿Qué pasa con él? ¿Pero qué le dice el Señor? Yo te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿A qué hora estuvo un momento de hacer algo, de estudiar algo? Pero entonces ahí se me viene la pregunta del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo del hijo mayor, que él le dice, pero papá, si yo estoy aquí todo el tiempo contigo, ¿por qué este que se fue le tienes tanto privilegio? Claro, O sea, los porque, últimos serán primeros y no, los que se han esforzado, ¿qué? claro, el tema con el hijo pródigo es que el hijo que se quedó tenía lo mismo que el hijo, nada más que no se fue. Porque por eso le dice, a este que se va le recibes y a mí no me das ni un cabrito. Ah, entonces, ¿qué querías decirte? Lo querías decirte disfrutar. No te alegras de que regresó tu hermano. Te enojaste porque tú no tienes esa experiencia, que tú no te fuiste. Es diferente, ¿no? Entonces, claro, lo que ahí vemos para ir redondeando, si no nos salimos del tema, ¿no? Es que ah, lo que tenemos que saber en estos casos es, primero, como dice el Señor propiamente, preocuparnos de no ver la paja del otro y de pronto tener una viga acá, ¿no? Y eso es lo primero, cada cual corra su carrera. Y segundo, si el Señor nos da la oportunidad de predicar, de enseñar a alguien, a un hermano, familiar, etcétera, lo podamos hacer con todo el tino del mundo, con todo el amor del Señor, considerándole como a nuestro superior. Es decir, como hubiéramos querido que a nosotros nos enseñe, que es más o menos lo que he intentado hacer. Porque digamos, estas cosas así no se aprenden así de fácil, lastimosamente. No se aprenden así. Se aprenden en desorden y un montón de cosas. Pero lo que he intentado hacer es también tratar de compartirles como yo hubiera querido que me enseñen. ¿Sí? Y ustedes seguramente lo pueden hacer mejor.
Seguramente, y estoy convencido de eso, que Jime, Vero y Milita lo podrán hacer mucho mejor. ¿Sí? Lo podrán hacer mucho mejor. Y esa es la idea, esa es la idea. Y también lo que debemos guardarnos mucho de esto, con esto, es de sentirnos jueces, de sentirnos más santos que otros porque hacemos A o B cosa que el otro no hace. ¿Sí? O por el otro lado, sentirnos menos por cuanto el otro que no sabe lo que yo sé, hace lo que yo todavía no puedo. ¿No? No, cada cual en su riel, en su carrera, y listo. El Señor va teniendo un tratamiento con cada uno, y cuando Él venga, ahí veremos, y roguemos que a cada uno de nosotros nos encuentre haciendo lo que nos toca hacer. Eso sí, y ya veremos si el otro estaba más o menos que yo, o quién sabe, nos llevaremos sorpresas, como dice la Jimena, nos llevaremos sorpresas. ¿Sí? De algunos que pensábamos que como este no va a estar, de pronto no está, o como alguien que pensábamos que este ni de loco, ¿no? De pronto está. Uno no sabe, ¿sí? Porque uno no es juez de eso, ¿sí? Entonces, resumiendo todo, ¿la ley tiene vigencia hoy? Claro que sí, claro que sí, claro que sí, pero no para ser salvos, ¿sí? Y esta es la conclusión de todo. Nosotros no observamos la ley para ser salvos, no, al contrario, nosotros observamos la ley por cuanto ya somos salvos, ¿sí? Es como, por ejemplo, si yo me inscribo a un curso de álgebra, ¿no? A un curso de álgebra, ¿no? Imagínense, es como decirme, si yo me inscribo a un curso de álgebra, ¿no? Y me piden el álgebra de Baldor como texto base, alguien que me dijera, solo por el hecho de inscribirme, me dijera, oye, pero ya estás inscrito, ¿para qué lees? ¿Para qué te compras el libro si ya estás inscrito? ¿Se entiende? Se compra el libro no para ser inscrito, sino porque ya estoy inscrito, es lo que me corresponde. Esa es la diferencia. Lo que a veces no se logra comprender muy bien del lado cristiano. Uno observa la ley, la instrucción, la Torah, etcétera, no para ser salvo, no porque espero anhelar salvación o espero alcanzar salvación. No, la observo porque ya soy salvo y porque es lo que me corresponde como salvo, porque he sido previamente salvo por gracia, porque yo de mí no hice nada para ganarme este favor del Señor. Pero ya que me he ganado, digamos, ya que Él me ha favorecido, por así decirlo, ya que Él me ha favorecido, con su gracia, con su perdón, con su salvación, lo que me corresponde es hacer lo que le corresponde a un salvo. Es lo que dice precisamente en el Evangelio, ¿no? Por cuanto ustedes son hijos del día, ¿qué dice? Comportaos como hijos del día. Ya, eso es. Entonces yo observo la ley, las normas que el Señor ha dado, no para ser salvo, sino porque soy salvo, porque es lo que me corresponde. ¿Sí? Ahora sí, terminemos leyendo nada más. ¿Qué les parece Es si como, terminamos leyendo Mateo 5, 17 en adelante? Sí, Vero. no, iba a poner un ejemplo, ¿ahí sí me escuchan? Sí, ahora sí. Iba a poner un ejemplo de un estudiante, digo que no, uno dice, pero si ya tienes todo 20, ya estás pasado, ¿para qué sigues estudiando si tú ya sabes? Es porque él sigue estudiando porque eso es lo que le corresponde como estudiante. Exactamente. Es como decir, bueno, ya pasaste cuarto grado, ya, ¿para qué te inscribes en quinto? Es que es lo que sigue. Y es lo que sigue, ¿no? Es lo que sigue. Vale, sí. Es eso. Es lo que corresponde, es nuestra tarea ahora, ¿sí? Ya somos salvos y ahora ¿qué hago con eso? Ya soy libre, no, no, no. Ahora soy el siervo del Señor, soy esclavo de Cristo y como tal tengo que comportarme, tengo que aprender tal, 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 tal. ¿Sí? Entonces leamos Mateo 5, ¿qué les parece? ¿Quién lo puede leer? Mateo 5, del 17 al 20. Si es que me escuchan claro, Sí, por para favor, sí, sí. leerlo. Ya, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Vale? Hasta ahí. Ah, el 20 también. El 19, hasta ahí está bien, no hay problema. Ajá. ¿Sí? Entonces, con eso creo que quedamos bastante claros, ¿no? Bastante claros. Y creo que con eso también hemos respondido pues a la pregunta inicial de todo este evento, de este conversatorio que el Señor nos ha permitido tener respecto de cuál es la vigencia bíblica, ¿no?, de la ley. Y miren ustedes que no era una pregunta fácil, es una pregunta que se puede responder en 10 minutos. A nosotros nos ha merecido algunas veces conectarnos y demás, ¿no? Y en domingo, un día un poco complicado y demás, ¿no? Pero Dios bendito, esperamos que rinda frutos, ¿sí? Y yo creo que con eso pues podemos ir terminando.